Pasadas las festividades, el pueblo judío se volvió a reunir para confesar sus pecados, pues ellos entendían que así no prosperarían. Al contrario, el que confiesa y se aparta de sus pecados alcanzará la misericordia. Por eso ellos se reunieron para encontrarse con nuestro Dios perdonador. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 7. El desarrollo de esta lección tendrá el siguiente esquema. Como objetivos vamos a ver, en primer lugar, que la lectura de la Biblia condujo al pueblo a una profunda oración con Dios. Estos son los dos objetivos que vamos a estudiar en esta lección. Primer objetivo, la lectura de la Biblia. El pueblo judío, cuando pasó las festividades en las cuales Nehemías procuró que haya mucho gozo por la presencia de Dios, ahora se reúne, pero en esta ocasión la actitud es muy diferente. Dice Nehemías capítulo 9:1 que el pueblo se reúne en ayuno con muestras de dolor y así se humilla ante Dios, es lo que está en Nehemías 9:2. Pues estaban por entrar a un momento muy especial. Lo que quisiera resaltar en este punto es que esta demostración de humildad, esta demostración de dolor, esta demostración del pueblo de Dios evidenciaba una profunda reverencia, una profunda humildad, porque en breve se iba a leer la Biblia. Es una actitud que todos debemos demostrar al momento de presentarnos ante Dios, reverencia y humildad, pues nuestra situación es muy triste. En Nehemías 3 leemos lo siguiente, que luego de esa demostración de dolor, el pueblo por 3 horas estuvo atenta a la lectura de la palabra de Dios. Específicamente estuvieron atentos a la lectura de la ley. 3 horas escuchando la ley. Luego de esas 3 horas, el mismo versículo expresa que por 3 horas el pueblo comenzó a confesar sus pecados. Cada uno de manera personal comenzó a presentar sus ofensas ante Dios. Luego de esto, luego de la lectura y de la confesión de los pecados, ahora el pueblo iba a comenzar una gran oración, iba a comenzar un momento de conversación con Dios. Por eso ellos se presentaron de esta forma, pero ¿qué motivó a todo esto? La lectura de la Biblia en esta ocasión, y recordemos que anteriormente Esdras estuvo leyendo la Biblia, la palabra de Dios, constantemente. Segundo objetivo. Luego de esta preparación, por así decirlo, ahora el pueblo de rodillas comienza a orar a Dios. Y la oración tiene el siguiente esquema. En primer lugar, Nehemías, capítulo 9, versículos del 4 al 8, presenta extractos de la adoración que dieron a Dios. Y esto es importante en toda oración. Lo primero que deberíamos hacer es adorar a Dios. Y algunas de las razones por las cuales el pueblo adora a Dios son las siguientes. En primer lugar, porque es el creador y el pueblo lo reconoce como el creador. En segundo lugar, porque reconocen que Él es el que vivifica, el que sustenta la creación. Estos dos aspectos son importantes si comprendamos algo, que cuando adoramos a Dios, nosotros somos los bendecidos. Porque si yo reconozco a Dios como mi creador, como mi sustentador, estoy poniendo mi confianza en Él, estoy poniendo mi dependencia en Él y estoy aceptando que Él me puede ayudar, que Él me puede ayudar, me puede guiar. Entonces, al adorar a Dios, Dios no se beneficia en nada, somos nosotros, y el pueblo comprendió eso. Y en tercer lugar, adoraban a Dios por su fidelidad. Y aquí hay puntos importantes. Estamos aquí agrupando estos puntos porque a lo largo de la oración se repiten constantemente. La fidelidad de Dios, por ejemplo, se manifestó en estas 3 acciones. Con Abraham, cuando llama a un hombre simple que, como virtud podríamos decir, tenía creer en Dios.
el Señor Jesús llama a Abraham y le hace una promesa y cumple esa promesa. Por eso entrega a sus descendientes la tierra de Canaán. En tercer lugar, cuando ya en Canaán comenzaron a figurar los reyes, a pesar de sus pecados, el Señor cuidó el reino y lo mantuvo. Lamentablemente el reino del norte fue disuelto, pero siempre estuvo un descendiente de David, tal como Dios había prometido a este rey. Entonces el pueblo reconoce esto de Dios, por eso adora, y nosotros tenemos los mismos motivos para, al momento de orar, comenzar a adorar a nuestro Dios. Luego sigue la oración, sigue la conversación entre el pueblo y Dios, y viene una segunda parte. Esto tiene que ver con la confesión. En los versículos del 9 al 22, pero también antes y luego, hay constante repetición de los pecados que el pueblo cometió. Estos pecados, podríamos decir, están enumerados de la siguiente manera. En Nehemías capítulo 9, versículos del 23 al 31, encontramos los pecados que el pueblo hebreo cometió cuando ellos, después de recibir la ley de Dios, dice Nehemías, comenzaron a adorar a un becerro de oro. Reconocen ese pecado, reconocen la idolatría que cometieron en Canaán. El pueblo de Israel, un pueblo rebelde. El Dios mostraba su amor, pero ellos seguían rebelándose y rebelándose a Dios. Y por supuesto, la corrupción de los reyes, cómo estos llegaron a corromper el pueblo, al punto, por ejemplo, que con el profeta Elías no sabían a quién adorar. En esta ocasión el pueblo reconoce esos pecados y acuden nuevamente a la fidelidad de Dios, pues a pesar que el pueblo pecó vez tras vez, Dios siempre estuvo dispuesto a bendecir y a dirigir a su pueblo, y eso hacía, se arrepentían y Dios les ayudaba. No solo los dirigía, también cuidaba de su pueblo. Entonces, la segunda parte tiene que ver con una confesión, pero también aquí estaba incluida la adoración por reconocer la fidelidad de Dios. Ahora, pasamos a la última parte de la oración. Y en esta ocasión, en los versículos del 32 al 38, encontramos la petición. Ahora el pueblo, después de haber manifestado todo lo anterior, dice lo siguiente: estamos en gran angustia, y presentan sus necesidades, y es que la reconstrucción, los constantes ataques al pueblo le habían llevado a una situación crítica y faltaban muchas cosas, y eso le presentan a Dios. Y aquí hay un dato muy interesante y vale la pena resaltar este aspecto, pues en parte de la oración, en el fragmento, el pueblo le dice a Dios: acuérdate de nosotros, así como te acordaste de tus hijos cuando estaban en Egipto. Y cuando estaban en Egipto, Señor, tú los sacaste, les dice, pero ¿cuál es el punto acá? Que Dios no los sacó porque ellos lo merecían. Dios los sacó por la gracia de Dios, no los sacó por otra razón. Por la gracia inmerecida ellos fueron rescatados, y por eso, recordando esto, confían en la misericordia de Dios. Nuevamente, después de mostrar su pedido, después de decir: Señor, confiamos en ti, porque eso nos dice tu palabra, que tú eres leal, Señor, te volvemos a adorar con humildad, y hacen un pacto con Dios. Por eso ellos se repiten en esta parte, que se consideran siervos. Eran siervos de los medos y persas, pero ahora ellos quieren ser siervos de Dios. La última parte de la oración termina con la petición del pueblo, pero esto incluye también adoración, y me gustaría que consideren ese punto, que la adoración estuvo presente en todo momento en la oración que el pueblo hizo a nuestro Dios. Pasemos a resumir esta lección respondiendo las siguientes preguntas. ¿Por qué es necesario abrir la Biblia con mucha humildad y reverencia? ¿Por qué al adorar a Dios es una gran bendición para nosotros? Y finalmente, ¿qué promesas bíblicas del pasado alimentan nuestra fe en Dios
y dan seguridad al futuro. Finalmente, decidamos practicar la adoración con cantos o lecturas de salmos antes de leer la Biblia. Luego, con profunda reverencia, encomendemos nuestra vida, nuestra familia e iglesia a las poderosas manos de nuestro Dios. De esta manera, estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.